Bienvenidos, bienvenidas. Este es el vivo que se organizó desde la Red Internacional de la Izquierda Diario, el genocidio contra el pueblo palestino en solidaridad nacional. 15 países y está en 7 idiomas y está integrada por organizaciones políticas que en esos países están siendo parte de las movilizaciones y protestas en solidaridad con el pueblo palestino. La idea es hablar con protagonistas también de este movimiento de solidaridad, por eso estamos conectados y le damos la bienvenida en primer lugar a Philippe Alcoy de Revolución Permanente de Francia, que es miembro de su comisión internacional. Hola Philippe, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. También está conectada desde Estados Unidos Tatiana Cosarelli de Left Voice, que es también docente de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Hola Tati, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Y contamos con la presencia acá en el estudio de Cristian Castillo, que es dirigente del Partido de los Trabajadores Socialistas, docente universitario y recientemente electo diputado nacional por el Frente de Izquierda. Hola Chipi, ¿cómo estás? Hola, Bienvenido. ¿qué tal? Jessica, Filip, Tatiana, ¿cómo están? Y a toda la audiencia. Bueno, les agradecemos la conexión, como está organizado por esta Red Internacional de la Izquierda Diario. Si quieren dejarnos comentarios, preguntas, también cuéntenos desde dónde nos están escribiendo. La idea de esta charla, de este intercambio, es poder hablar, poder comentar el desarrollo de este movimiento de solidaridad internacional, tanto en Europa como en Estados Unidos, quiénes lo integran, qué acciones están llevando adelante, cómo se organizan, pero también hablar un poco sobre los orígenes de este conflicto en el territorio palestina con el Estado de Israel, la situación actual y porque también vemos que continúan los bombardeos y continúan las víctimas, sobre todo de la población civil. Y para arrancar, si te parece, Chipi, Philippe y Tati, podemos arrancar con un video sobre el origen del Estado de Israel que preparó la Izquierda Diario. En 1897, el primer Congreso sionista impulsó la creación de un Estado judío en el territorio histórico de Palestina, aun cuando la población del lugar era mayoritariamente árabe. Gran Bretaña ocupó ese territorio antes de la Primera Guerra Mundial y, apoyando el plan del Congreso sionista, inició un proceso de implantación de población de origen judío. Sin embargo, para el año 1946, la población judía seguía siendo una minoría. La situación cambió radicalmente un año después. En 1947, las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial establecieron la partición de Palestina mediante una resolución de la ONU. En ella, le dieron a los sionistas un 52% del territorio, a pesar de que eran solo el 30% de la población. Bajo el paraguas del plan de partición de la ONU, las fuerzas sionistas iniciaron una avanzada en el territorio, derribando aldeas enteras y expulsando o asesinando a las familias árabes que se negaban a abandonar sus propiedades. Sobre esa limpieza étnica es que el 14 de mayo de 1948 se fundó de manera artificial el Estado de Israel. Para impedir esta proclamación, los estados árabes invadieron el territorio, pero fueron derrotados por las fuerzas sionistas, que avanzaron incluso mucho más allá de los límites marcados por la partición de la ONU. Para Israel, las guerras significaron conquistas de más territorios. En 1967, luego de la Guerra de los 6 días contra los estados árabes, ocuparon Cisjordania, Gaza, Jerusalén Este, el 75% de los altos del Golán y la península del Sinaí, que años más tarde sería devuelta a Egipto. El Estado de Israel en Cisjordania, al mejor estilo del apartheid sudafricano, separó las poblaciones árabes con colonias judías y con el asentamiento permanente del ejército sionista, uno de los más poderosos de la región. Al mismo tiempo, convirtió a la Franja de Gaza en la cárcel a cielo abierto más grande del mundo. Y la acción de Israel y si querés para empezar, Chipi, poder profundizar un poco cuáles fueron los objetivos, ¿no?, de la creación del Estado de Israel luego de la Segunda Guerra. Bueno, hay que decir algunas cosas más respecto de lo que estaba en el informe, ¿no? Porque hay un hecho muy importante que es entre la descomposición del Imperio Otomano y
y luego la Primera Guerra Mundial, en el curso de la guerra, entre Francia e Inglaterra firman un acuerdo secreto, el acuerdo Sykes-Picot, que firma también Rusia y que va a ser dado a conocer por primera vez por el gobierno bolchevique, en el cual de algún modo diseñaban cómo iba a quedar el mapa de la región después de la guerra, después de que vencieran a lo que se llamaban las potencias centrales, ¿no? Alemania y sus aliados y el Imperio Otomano. De hecho, quedarse con parte de ese territorio era uno de los objetivos de guerra de cada una de las potencias, ¿no? Que entran a la guerra para tratar de quedarse con parte de los territorios. Y entonces el acuerdo Sykes-Picot establecía que una parte del territorio le quedaba a los británicos, otra parte a los franceses, y además establecían protectorado. De hecho, Inglaterra se queda con el protectorado de Palestina. Y a la vez que está ocurriendo esto, se da la famosa declaración de Balfour, que es un acuerdo de las organizaciones sionistas británicas con el gobierno británico, y donde Balfour, su canciller, saca una declaración alentando la formación de un hogar nacional judío en Palestina, que se contraponía a los acuerdos que habían hecho a la vez los británicos con los árabes de que iban a permitir un Estado árabe independiente, ¿no? Entonces, digo que esto hay que tenerlo en cuenta porque el imperialismo británico le da un empuje muy fuerte al movimiento sionista, que era minoritario dentro del conjunto de la población judía, aunque tenía una explicación en los pogromos y persecuciones antisemitas de distintos gobiernos, sobre todo el zarismo en Rusia, con sus pogromos habituales y persecuciones que obligaban a huir a la población judía, y también en otros estados europeos, ¿no? Entonces, eso hace surgir un movimiento nacionalista judío, pero que va, después de especular con distintas salidas, ir al África, un territorio en Uganda que tenían ocupado los británicos, y otras variantes, finalmente aprueban en Palestina y en acuerdo con los británicos empezar a crear las condiciones, cuando, digo, la población judía era muy minoritaria, aunque venía instalándose colonias de fines del siglo XIX, en 1914 solo era el 7% de la población total del territorio que queda bajo el protectorado británico de Palestina. Lo que va, obviamente, a producir un hecho es, hay una persecución brutal a la población judía durante la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, 6 millones de asesinados por parte de los nazis, y una complicidad enorme de todas las potencias occidentales con no dejar, no permitir la entrada de la población judía que entraba del nazismo, ¿no? Entonces, parte de eso, que había sido la complicidad de los propios Estados Unidos y de los Estados europeos con lo que fue la masacre nazi, después lavan las culpas, admitiendo la partición de Palestina y dándole a una población que no llegaba ni al 30% del total de los habitantes el 52-53% de todo el territorio de Palestina, lo cual, bueno, no era aceptado por los palestinos, y él planteó un nuevo Estado que nunca se concreta. Insisto con esto porque es importante y tenía que ver con parte de los juegos geopolíticos, digo, tanto en la Primera Guerra Mundial como después en la Segunda Guerra Mundial. En ese momento la Unión Soviética apoya la fundación del Estado de Israel, y después, si Israel se pasa a enfrentarse con la Unión Soviética, y el reclamo del pueblo palestino del derecho a tener su propia nación es un reclamo que ha quedado trunco históricamente, ¿no? En 1964, como se sabe, se crea la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP, que era la representación de distintos grupos políticos. El más importante era Al-Fatah, y lo sigue siendo, y que participaba de la lucha armada por la liberación del pueblo palestino, ¿no? Todo este periodo que estamos hablando, como bien se narraba, alrededor de las guerras, principalmente la 1967, la guerra de las 6 días, y la de 1973, la guerra de Yom Kippur, Israel va agrandando su territorio, ¿no? Y en la construcción de ese territorio pasa a hacer que el territorio que después, en los acuerdos de Oslo de 1993, se da para los palestinos, y lo que actualmente terminan teniendo los palestinos es el 22% del 47%. Digo, para ver cómo ha avanzado la ocupación de
En el mapa que veíamos cómo fue variando, se ve claramente cómo fue avanzando. Efectivamente. Y bueno, y el pueblo palestino siempre, digamos, tenía una dirección laica, secular. La mayoría de los grupos que componen la OLP eran laicos y seculares, Movimiento de Liberación Nacional. Y bueno, y del otro lado, Israel Nueva, aplican territorios, ¿no? Y bloquear la posibilidad de la autodeterminación del pueblo palestino e imponer un Estado que es confesional, en tanto es un Estado exclusivamente judío, donde la población árabe que vive dentro de Israel, que son alrededor de 1,5 millones de árabes israelíes, tiene menores derechos que la población de origen judío, que cualquier persona reconocida de origen judío en el mundo tiene el derecho a ir a vivir a Israel. Son como ciudadanos de segunda. No, y lo otro que nos faltaba señalar es que cuando se produce la fundación del Estado de Israel, se da en el marco de una operación de limpieza étnica en gran escala, que va a expulsar más de 800.000 palestinos de sus territorios y a liquidar aldeas enteras, ¿no? Claro. Ahí, Chipi, ya que mencionaste el concepto de limpieza étnica, tenemos en una entrevista que le hicimos desde la Izquierda Diario a Ilan Pappé, que es un historiador israelí, especialista en el tema, habla de este concepto en el video que van a ver ahora. Ethnic cleansing was the preferred mode, so to speak, for the Zionist movement, which is not genocide. That is to say, they would rather see a total removal or removal of as many Palestinians as possible on the way to create a democratic Jewish state. This kind of ideology, this kind of a vision in international law is described as ethnic cleansing, which is a crime against humanity. And Israel committed once a massive ethnic cleansing in 1948, but since 1948, it's an incremental, gradual ethnic cleansing that sometimes has more massive operation as immediate aftermath of the June 67 war, but more usually than not, it is a small kind of ethnic cleansing. Ethnic cleansing is the idea that you are using power in order to turn a mixed ethnic place into a pure ethnic place. And that's what Israel has been doing since 1948 until today. Bueno, efectivamente, como dice Ilan Pappé, que es autor de un libro, el más importante en documentación y en explicación, que se llama La limpieza étnica en Palestina. Bueno, él es parte de todo un grupo de historiadores israelíes, muy perseguidos por lo que han dicho, que cambia y enfrenta la narrativa del origen de fundación del Estado de Israel, hecha por el propio Estado, y bueno, y cuestiona esta visión y justamente dice, no, este Estado se funda sobre la limpieza étnica del pueblo palestino, y bueno, ya muestra todos los planes sobre los cuales esto se hizo, y señala dos cosas más interesantes, que esta limpieza étnica no frena ahí, sino que continúa, se va incrementando, y construye un concepto que es el de genocidio incremental, que dice que no es que se da de un acto el genocidio, o hasta ahora, ¿no? Ahora tenemos otra situación, sino que se va dando de a poco, pero el resultado final en varios años es esto. Por ejemplo, si vos tomás la cantidad de palestinos asesinados por fuerzas israelíes, la mayoría militares y algunos por colonos paramilitares, entre el 2000 y el 2023, daba 10.200, hasta antes de los últimos hechos, ¿no? Lo cual es, si vos tomás en cuenta la población palestina, es una cifra monumental. ¿Por qué digo? Para que la gente que nos está viendo tome noción, hay 9 millones, más o menos, un poquito menos, que viven en Israel, de los cuales 1,5 millones son árabes israelíes o palestinos que viven en Israel. 3 millones de palestinos viven en Cisjordania y más o menos 2 millones viven en Gaza, ¿no? Y hay además 600.000 colonos israelíes en Cisjordania. Bueno, si vos tomás la población de Gaza de 2 millones y ves cuántos son, tomá 2 más 3, 5 millones, y ves la cantidad de asesinados, uno así el parangón con Argentina, es como que hubiesen matado 120.000 argentinos y lo trasladamos, hacemos la comparación con la población. O sea, es brutal. Incluso ahora esa misma cifra de 20 años es lo que han asesinado desde que empezaron las acciones israelíes después
la operación militar de Hamás del 7 de octubre. O sea, más de 11.000 personas, o sea, que son, insisto, como si hubieran matado 120.000 personas en Argentina, lo cual es un número enorme. Es el 0,5% de toda la población de Gaza lo que asesinó la operación israelí en curso. Y ahí ya no tenemos un genocidio incremental, ahí tenemos un genocidio hecho y derecho que está practicando ahora el Estado de Israel, un crimen de guerra, como lo han denunciado los fiscales del Tribunal Penal Internacional y tantos estados que han planteado esta situación, que empezó con el cerco, ¿no? Con privar de agua, de combustible y de alimento a la población, y ha continuado con operaciones de limpieza étnica, porque se saca a la población del territorio, se le obliga a irse del norte hacia el sur. Hasta los hospitales, bueno. Algunos se refugian en los hospitales. Hoy estuvo lo del hospital Al-Shifa, donde supuestamente estaba el comando central de Hamas abajo y aparentemente no encontraron nada. Entraron al hospital, interrogaron a toda la población, a los pacientes, a los médicos, etcétera, después de haberlo cercado y haber aterrorizado a la población. Pero están haciendo todo escombros. Gaza lo están reduciendo directamente a escombros, es tierra arrasada. Y digamos, en el marco que están realizando, digo, para ver la magnitud, ahora esto ha sido calificado como práctica genocida sobre la población, ¿no? Lo que se está llevando adelante. O sea, venimos de un genocidio incremental que se iba dando en el tiempo, ahora a la realización de un genocidio, es decir, un tipo de asesinato que se da de acuerdo a lo que es la población, ¿no? En este caso, a la pertenencia nacional al pueblo palestino. Esa es la razón por la cual la bombardean y la matan, ¿no? Digo, en una política que ha sido calificada como de ocupación y apartheid por parte de Israel. Veremos el apartheid, el régimen que imperaba en África cuando gobernaba y dominaba la blanca y daba menores derechos, o negaba todo derecho político fundamental a la población mayoritariamente de origen negro africana, a la cual, según una arbitrariedad de los blancos gobernantes, un Estado basado en el racismo, los separaba en pequeños territorios que llaman bantustanes. Bueno, este concepto ha sido tomado como referencia a la forma en la cual Israel trata en el territorio al pueblo palestino, en el territorio de la Palestina histórica al pueblo palestino, donde vos no te podés trasladar de Gaza a Cisjordania libremente, no te podés trasladar de Cisjordania a Jerusalén, la parte de Jerusalén oriental donde viven los palestinos que están en Israel. Bueno, todo eso se hace de una forma que catalogada como de apartheid por distintas organizaciones internacionales de derechos humanos, desde Amnesty International, Human Rights Watch o organizaciones israelíes de derechos humanos como B'Tselem, que viene siendo la organización de derechos humanos israelíes que hace la observación de las violaciones de los derechos humanos en los territorios ocupados por Israel, ¿no? Entonces, digo, eso es lo que estamos viendo en perspectiva, ¿no? Para ver esto que vos decías del origen histórico del conflicto. Tengo que hacer una última mención a que lo que estamos viendo ahora no se da en un mundo tranquilo, sino en un mundo fuertemente convulsionado, donde estamos viendo un recrudecimiento de la disputa entre las potencias, en particular entre Estados Unidos y China, y un recrudecimiento de los conflictos militares, ¿no? Venimos de la guerra que se está desarrollando ahora mismo en Ucrania, ahora la guerra que se está desarrollando en Gaza, o la guerra de Israel hacia el pueblo palestino, el genocidio que están llevando adelante, y también hipótesis de enfrentamientos militares que puede haber o no. El caso de China con Taiwán, ¿no? Siempre abierto, siempre se especula, y otros que se están dando, Yemen, los levantamientos que ha habido en el Sahel, en África, digo, donde hay además de la disputa por por mayor influencia política de cada una de las grandes potencias, eso se basa, digo, en un declive de la hegemonía de Estados Unidos, ¿no? Muy patente. Vos fijate que en las votaciones que se han dado ahora en la ONU por el alto el fuego votaron 120 países, 45 se abstuvieron y solo 14 países, incluyendo Estados Unidos e Israel,
han votado en contra, ¿no? Muy poquitos. Numerosos países han retirado sus embajadores de Israel, entre ellos en América, Honduras, Guatemala, Chile, Colombia, y Bolivia ha roto relaciones. Entonces, digo, hay que poner esto porque es un mundo lleno de conflictos, digo, donde pasamos de una gran crisis económica en el 2008, una recuperación lenta, la llamada Gran Recesión, la crisis que tuvimos por la pandemia, y ahora un mundo donde, bueno, crecen las guerras y crecen también en los estados los presupuestos militares, lo que llamamos el militarismo, ¿no? Y los enfrentamientos. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta porque es parte del mundo en el que vivimos, donde enfrentamientos de distinto tipo, ¿no? Algunos que no tienen campo progresivo para los socialistas y otros que sí. En este caso, la lucha del pueblo palestino es el campo progresivo en este enfrentamiento, donde, insisto, se está protagonizando un verdadero genocidio sobre el pueblo palestino. Claro. Y bueno, un poco para una pregunta para Tati, también, que bueno, hay una de las ideas que busca instalar el Estado de Israel es que quienes defienden la causa palestina son antisemitas, antijudíos. Entonces, preguntarte, porque bueno, vimos también distintas acciones de judíos en Estados Unidos en apoyo a los palestinos, ¿cuáles son las diferencias entre el antisemitismo y criticar al sionismo? Sí, bueno, también creo que Chippy explicó de forma muy clara y muy bien que el sionismo, ¿no? Es una ideología que empieza, ¿no?, a los fines del siglo XX, que en realidad fue una minoría entre los judíos y que, bueno, los socialistas, siglo XIX, perdón, y que la verdad los socialistas como Trotsky, ¿no?, siempre han repudiado el sionismo, pero obviamente también el antisemitismo. Trotsky era judío, y bueno, también podemos ver, y hay grandes movilizaciones, ¿no?, aquí en los Estados Unidos, a donde vivo, que demuestran, ¿no?, que el Estado de Israel no representa el pueblo judío. Y para también explicar un poco, o sea, sí, o sea, el pueblo judío sí es un sector oprimido, y en los Estados Unidos, por ejemplo, hay grupos de supremacistas blancos que sí son antisemitas y que incluso atacan a los judíos. Steve Bannon, por ejemplo, el asesor de Trump, que, o sea, dirige ideológicamente muchas de estas milicias de supremacistas blancos, de ultraderecha, también es muy antisemita, ¿no? Y entonces podemos ver que existe antisemitismo, y es la ultraderecha, el sector que también quiere atacar a los derechos trans, al Black Lives Matter, al aborto. No, el antisemitismo existe, pero no viene del sector que está luchando ahora en solidaridad con el pueblo palestino. Y bueno, estamos viendo aquí en los Estados Unidos que sí hay un movimiento muy grande de judíos por Palestina, que, bueno, lleva años construyéndose, ¿no? Diría que estas organizaciones como Voces Judías por la Paz, que empezó en el año 96, o un movimiento por el boicot, la desinversión y sanciones contra el Estado de Israel, también son, bueno, organizados muchas veces por sectores judíos que están en contra del sionismo, o que tienen críticas. Y bueno, en ese marco, ahora desde el 7 de octubre hay movilizaciones muy grandes en los Estados Unidos de judíos que están rompiendo con la indoctrinación sionista que han recibido muchas veces por la vida entera, y están luchando por un alto al fuego en Gaza y en Palestina. Están organizando, bueno, varias acciones con remeras que dicen no en nuestro nombre, ¿no? Que no quieren que estos bombardeos, este genocidio sea hecho en sus nombres. Y en ese marco hacen acciones directas
sentándose en el medio de la calle, cortar la calle, en el Capitolio de los Estados Unidos, aquí en Nueva York, tomaron la estación central de trenes, incluso hicieron un acto en la Estatua de Libertad, judíos que dicen, bueno, no en nuestro nombre, queremos el alto al fuego en Palestina, y muchas veces son presos por estas acciones directas. Y esta intervención, ¿no? Demuestra muy claramente y públicamente que las críticas a Israel no es antisemitismo y que incluso hay muchos judíos que están luchando y yendo eso en realidad con los... Y cómo es esta diferencia, ¿no?, entre las críticas al sionismo y el antisemitismo que contaba Tati en Estados Unidos, cómo se refleja esto en Francia y lo que conozcas de Europa. Y bueno, Francia creo que tal vez es uno de los países en donde el movimiento de solidaridad con Palestina tuvo más represión. Bueno, seguramente lo estuvieron siguiendo. Los primeros actos, manifestaciones de solidaridad con Palestina fueron muy reprimidos, evidentemente utilizando todo tipo de argumentos, ¿no? Como supuestas apología al terrorismo o incluso de acusaciones de antisemitismo, cuando, como en Estados Unidos, en Inglaterra o en otros países de Europa, se trata de un movimiento de apoyo a la causa palestina. Bueno, es una cuestión que, por más que estos últimos días el gobierno francés viene permitiendo que se hagan manifestaciones legalmente, la realidad es que desde un comienzo la represión fue muy fuerte contra el movimiento de solidaridad y que en cierto modo refleja tanto una necesidad por parte del gobierno francés de reprimir al movimiento de solidaridad con Palestina por tradiciones históricas de apoyo, como explicaba Cristian al principio, ¿no? De apoyo histórico al Estado de Israel como un agente del imperialismo en el Medio Oriente, pero al mismo tiempo como un factor de lucha y de represión, más bien del movimiento de su propia población en Francia. Porque, como decía Tatiana, es verdad que hay una parte de la población judía en Francia y en Europa, pero en Francia específicamente, que no se reconoce con el sionismo ni con el Estado de Israel, con su política de genocidio actual en Gaza, pero también hay en Francia una gran población árabe y musulmana. Entonces, y que al mismo tiempo digamos, hay una parte importante de la clase obrera, de los sectores más populares de Francia, que son de confesión musulmana y en donde la causa por la autodeterminación de Palestina es muy importante. Entonces, reprimir ese sector permite al mismo tiempo calmar, digamos, los ánimos de lucha que existen en las clases populares y en la clase trabajadora, sobre todo en Francia, y sobre todo este sector racializado, de origen árabe o musulmán, africano en general. Bueno, este es un elemento muy importante para entender la política francesa. El otro elemento importante para entenderlo, me parece, es que se puede ver en la política exterior francesa, en donde el imperialismo francés viene retrocediendo desde hace algunos meses y años tal vez, y de alguna forma tiene que disciplinar al movimiento obrero y a todo movimiento que podría cuestionar al imperialismo en general y en particular al imperialismo francés. Entonces es una forma de reafirmar ese poder del Estado francés frente al apoyo a la causa palestina, pero en general al apoyo a las luchas antiimperialistas que hay en Francia. Es un contraste muy importante porque tal vez en Alemania también se vieron
escenas y una situación de represión importante al movimiento de solidaridad con Palestina, pero en otros países como Inglaterra, que está al lado, se pudieron ver imágenes enormes de apoyo. La última manifestación de este fin de semana, hubo alrededor de 800.000 personas que manifestaron en Londres, pero al mismo tiempo esas manifestaciones masivas y también actos de apoyo importantes, como fueron bloquear algunas fábricas de armas que exportan hacia Israel. Se vieron acciones así en Inglaterra, en Italia, también en Barcelona, de sectores de la clase obrera que no solo se solidarizan con el pueblo palestino desde un punto de vista discursivo, de manifestaciones, pero también en algunas acciones concretas. Y el contraste, al mismo tiempo, es con el gobierno británico, que como el francés, es un apoyo muy importante para el Estado de Israel, de hecho. Pero justamente estas manifestaciones por abajo y el contraste con el apoyo importante que tienen, importante no, total en realidad, de los gobiernos de estos estados imperialistas europeos, por ejemplo, crea contradicciones importantes. No es por nada que ciertos gobiernos tienen que o retroceder o lanzar algún tipo de llamado a cese fuego, parar las hostilidades, aunque sea por cuestiones humanitarias, como el gobierno español en este momento, hoy creo que salió Pedro Sánchez a hablar sobre la necesidad de que Israel pare el bombardeo sobre Gaza. E incluso Macron, porque al mismo tiempo que estaba reprimiendo el movimiento de solidaridad con Palestina en Francia, a nivel internacional aparecía como uno de los primeros dirigentes de grandes potencias occidentales que le pidió a Israel no un alto al fuego, pero por lo menos pausas humanitarias, ¿no? Aparecía así. Pero es toda una situación, digamos, que crea contradicciones dentro de los estados imperialistas, evidentemente, en lo que se puede llamar el tercer mundo o la periferia capitalista. Hay un apoyo que es bastante importante hacia Palestina, pero incluso dentro de los principales estados occidentales empiezan a haber voces más que se expresan fuerte y claramente y creando contradicciones políticas al interior de los países, pero afuera. Para dar un ejemplo, por ejemplo, en Francia, el imperialismo francés, que está siendo muy cuestionado en África, en ciertos lugares de África, en África occidental, en el Sahel, también empezó a ser cuestionado en los países árabes del norte de África, como Túnez, Marruecos o Argelia, en donde el apoyo que el gobierno francés presenta hacia Israel hace que las manifestaciones en esos países se canten contra Israel, en apoyo a Palestina, pero también contra Francia. Es decir, que abre una contradicción incluso a nivel internacional para el Estado francés y el imperialismo francés. Y Filipe, ahora en un ratito vamos a retomar sobre todo el movimiento de solidaridad internacional con la causa palestina que estaban contando tanto Tati como Philippe, pero quizás para también entender un poco por qué ahora se da este conflicto, para preguntarte, Chipi, cómo venía siendo la situación antes de la operación militar de Hamas el 7 de octubre. A ver, primero hay que tener en cuenta que el gobierno que está en Israel es el gobierno más de derecha que ha tenido Israel en toda su historia. Es decir, Israel tiene un sistema parlamentario, son 120 diputados en el Parlamento, en el Knesset, y Netanyahu formó una coalición que llega a 64 diputados, apoyándose en los sectores ortodoxos de ultraderecha, colonialistas, los que están por la expulsión total de todos los palestinos de las tierras todavía que ocupan, y que tiene una base en los colonos que están en Cisjordania.
De hecho, muchos discutían que habían dejado sin seguridad la zona sur, que limita con Gaza, para ir a apoyar a los colonos, las fuerzas militares, y es parte de lo que le achacan a Netanyahu, que además está con muchas denuncias de corrupción, donde se cree que si cae del gobierno va preso, o tiene amplias posibilidades de terminar en esa situación, y donde venía habiendo manifestaciones semanales en Israel muy grandes contra el intento de controlar más al Poder Judicial por parte de Netanyahu. Pero que enfrentaban, digamos, al sector más laico, secular del Estado israelí, con el sector más religioso ortodoxo, que se los acusa también de tener muchos privilegios, etcétera. Dentro de que ambos sectores sostienen la política de apartheid del pueblo palestino. Es decir, no es que los sectores que estaban contra Netanyahu plantean una solución que termine con el apartheid y la ocupación. Pero dentro de eso venía habiendo, y la popularidad hoy mismo de Netanyahu es una popularidad muy baja. Y de hecho se estaba dando una estrategia que desarrolló Trump y luego tiene Biden, que es un presidente completamente pro-sionista, pro-Israel, aunque tenía sus enfrentamientos con Netanyahu y posiblemente apuesta a otra salida política dentro de Israel. Que digo esto porque es importante entender, Israel no podría estar llevando adelante hoy un genocidio sin el patrocinio de los Estados Unidos y los estados imperialistas, ¿no? Aunque es material, o sea, esto hay muy mucho claro, presupuesto. son lo que le dan, lo que le votan los presupuestos y le dan las armas para que actúe sobre el pueblo palestino directamente, los presupuestos militares. Y el apoyo político y material, digamos, para que esté llevando el genocidio. Todos ellos son responsables del genocidio que está llevando adelante el gobierno de Netanyahu. Pero que, insisto, ese gobierno más de ultraderecha y profundizó esta política de segregación y apartheid. Y entonces, ante lo que fue el fracaso de los acuerdos de Oslo, que habían realizado Yasser Arafat y Yitzhak Rabin, quien un año después de los acuerdos lo mata a un derechista judío, por haber firmado la perspectiva que se sabía que muchos en Palestina la cuestionaron porque era una ficción de que iba a haber un Estado palestino. Y que nunca sucedió. Nunca terminó, ya era una ficción de Estado por cómo estaba repartido el territorio, pero ni siquiera eso se concretó. Entonces, ante ese fracaso, la política de Israel fue gestionar permanentemente el conflicto, o sea, ninguna solución de fondo, y reforzar la ocupación y ir incrementando, generando la situación para que los palestinos se vayan yendo de su territorio prácticamente, y a la vez ir trazando un mapa de acuerdos con otros estados árabes traicionando al pueblo palestino. Esa era la situación antes del 7 de octubre, cuando se produce la operación militar de Hamas, una operación que mostró que era débil, mostró la fragilidad del aparato de defensa israelí, que se planteaba como inalterado, y a la vez fueron asesinados civiles israelíes, cuestión que nosotros criticamos fuertemente, porque muchos de ellos representaban el sector de la sociedad israelí hasta que era solidaria con la lucha del pueblo palestino. Y frente a eso, a esa situación, el Estado israelí decide vamos a limpiar y a masacrar a todo el pueblo palestino, ¿no? Usando la idea de castigo colectivo y de reforzar y multiplicar lo que venían haciendo, es decir, claro, tomar el hecho para avanzar en la limpieza étnica del pueblo palestino. Hemos visto declaraciones brutales de las autoridades israelíes, el ministro de Defensa diciendo que los palestinos no son personas sino animales humanos. O sea, parte de todo este conflicto es deshumanizar a toda la población palestina, que nadie se conmueva ante el asesinato masivo de hombres, mujeres y de niños, que son cerca del 40% de los asesinados, digo, para tener noción de lo que es este genocidio que se está llevando adelante. Y escenas donde también entre el ejército israelí izan la bandera y dicen, bueno, hemos vuelto a Gaza, porque había colonos israelíes en Gaza, cuando se retiran, y luego de que Hamás gana el control del territorio de Gaza, está bloqueado desde el año 2006-2007, un bloqueo permanente, ¿no?, que tiene el territorio de Gaza. Y Chipi, sobre eso... Insisto que Hamás es una organización islámica, Movimiento de Resistencia Islámica se llama como tal, surge durante las intifadas,
y ante el desprestigio que va teniendo la OLP iba ganando peso, ¿no? Pero, digamos, no es que toda la población de Gaza está de acuerdo con la política de Hamas, una política autoritaria de imponer las costumbres islámicas en gran parte de toda la población, y a la vez son los que resisten la ofensiva israelí, ¿no? Esa es la situación que tiene la población de Gaza hoy, culpabilizada colectivamente por Israel, a la cual está asesinando masivamente, y a la vez Israel mantiene 7.000 presos palestinos dentro de Israel, entre ellos muchas mujeres y niños, gran parte sin juicio previo, que años y años y años, por la total arbitrariedad de los tribunales israelíes, donde muchos niños van presos por tirarle piedras a los ocupantes israelíes, algo que es muy común en la población palestina, y eso te hace una ficha negra que después te queda para siempre, y eso es algo que hace casi toda la población palestina, es decir, es reducirlos a la esclavitud, ¿no? Esa es la situación que quieren, que sean mansos en soportar esta situación de apartheid. Sin embargo, eso no se ha dado, y una y otra generación lucha por sus derechos a su autodeterminación nacional, una y otra vez resisten la ocupación, el apartheid impuesto por los opresores, ¿no? Entonces, hay ahí una situación donde uno puede tomar esa frase que le decía Marx a los obreros británicos respecto de Irlanda, de que ningún pueblo será libre mientras oprima a otro, ¿no? Eso mismo se puede trasladar a la población judía, es una ficción que se puede tener seguridad y libertad cuando vos lo haces sobre la opresión de otro pueblo, ¿no? Y esto es la base sobre la cual se constituyó el Estado, que fue sobre la idea de que había una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra, y no, ahí vivía gente a la cual le expulsaron de sus tierras y sigue reclamando por sus propias tierras. Y esto los historiadores llamados revisionistas en Israel lo han mostrado cómo ha existido en la fundación del propio Estado y cómo esto ha continuado. Entonces, ¿qué puede derivar? No sabemos, porque evidentemente hay algo en curso con muchas contradicciones que están dentro de los estados por apoyar este genocidio. En Estados Unidos, más de un 60%, casi un 68%, si no me equivoco, de las encuestas que estaban publicadas hoy, dan cuenta que está por el alto el fuego. Ya hay una mayoría que está por que Estados Unidos es neutral y no apoyar a Israel. Solo un 32% de la población sostiene que tiene que estar del lado israelí. Hay un lobby israelí furibundo, y es algo compartido, digo, en este caso por Biden como por Trump, donde se da esta peculiaridad de supremacistas blancos, reaccionarios, antisemitas, que sin embargo son pro-Israel, y eso lo hemos visto en la derecha en el mundo, lo vimos con Bolsonaro, lo vimos con Milei, donde toda la ultraderecha, que a la vez tiene nazis y cobija los nazis, su movimiento, son los que después sostienen y apoyan incondicionalmente al Estado de Israel contra el pueblo palestino, ¿no? Que esto es muy peculiar, porque esos son los antisemitas. Por el contrario, siempre los socialistas hemos sido los que enfrentamos el antisemitismo en todos los terrenos, siempre históricamente, y enfrentamos obviamente los crímenes del nazismo, que no fueron los únicos crímenes de la Segunda Guerra Mundial, estaba lleno de crímenes de guerra, las bombas atómicas tiradas por Estados Unidos sobre la población japonesa, o la masacre de la población civil alemana hecha por los propios Estados Unidos, solo que se reconocen los crímenes de los estados derrotados, entonces no los crímenes de las potencias vencedoras, los crímenes de guerra terribles, y obviamente fue terrible todo el holocausto nazi, ¿no? Entonces digo, porque esto es interesante, porque el pueblo judío tiene miles de años, y el sionismo es del siglo XIX, es evidente que no hay una identidad entre sionismo y judaísmo. Una parte de la población de origen judía ha sido ganada para la perspectiva del sionismo, y otra parte de la población de origen judía no se reconoce en el sionismo y lo empieza a cuestionar. Aunque el sionismo se apoya, digo, en la idea de que, bueno, nos hicieron el holocausto, ahora nos lo va a hacer de nuevo, necesitamos esto pero haciéndolo sobre otro pueblo. Entonces, este discurso, que bien decía Tati, de querer identificar antisemitismo con la crítica al sionismo, es un intento de evitar toda crítica al Estado de Israel, ¿no? Eso es en lo que se basa, evitar toda crítica de este genocidio, callar las voces de quienes en el mundo se levantan, pero insisto, sobre un tema que es donde en las poblaciones esto es cada vez más impopular,
Hoy se ha dado otro hecho, y con esto termino, que es que en Gran Bretaña han renunciado muchos ministros en la sombra del Partido Laborista, que su líder, Keir Starmer, es profundamente sionista y apoya y responsable de este genocidio, y votaron muchos diputados laboristas a favor de la propuesta del cese del fuego, que igual no ganó en el Parlamento británico, propuesta por el Partido Nacionalista Escocés. Entonces, esto es muy interesante porque empieza a ser toda una contradicción, ¿no? Digo, la realización de un genocidio en vivo y directo no es algo que está pasando desapercibido y es algo que está generando las movilizaciones en todo el mundo, y los propios Biden está cayendo en las encuestas porque la población de origen árabe y musulmán en los Estados Unidos le saca el apoyo, ¿no? Y por lo alineado que está con el Estado de Israel. Entonces, esto se vuelve en el mundo, es cada vez más difícil de sostener toda esta política, insisto, de reforzamiento del expansionismo que está teniendo Israel en Gaza en este momento, y también en Cisjordania, donde ahí el argumento de que es contra Hamás se cae, porque ahí no está Hamás y sin embargo han asesinado más de 100 personas en Cisjordania, ¿no? Claro. Bueno, recién mencionabas lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Tati algo nos adelantaba sobre el movimiento de solidaridad, incluso de la comunidad judía que apoya la causa palestina. Preguntarte quizás, Tati, para que nos cuentes un poco más cómo se está organizando este movimiento de solidaridad en Estados Unidos. Se ven marchas muy masivas y algunos empiezan a hacer comparaciones con el movimiento antiguerra de lo que fue cuando fue Vietnam, que hay protagonismo estudiantil de la clase trabajadora, para que nos cuentes un poco más qué características tiene este movimiento y cómo se organiza. Pues estamos viviendo un gran movimiento por Palestina, aunque todavía no es tan masivo como el Black Lives Matter. Sí, el espíritu de Black Lives Matter está ahí. Y también, bueno, el espíritu, ¿no?, de el movimiento estudiantil en contra de la guerra de Vietnam, el movimiento estudiantil también en contra del apartheid en África del Sur. Entonces, estamos en un ritmo aquí que hay varios actos todos los días y hay una vanguardia y una vanguardia extendida que se está movilizando en muchas universidades y también en las calles, ¿no? Además de eso, creo que, bueno, como decía, creo que todavía es una vanguardia ampliada, pero sí hay sectores de masa que también se expresan, o sea, boicotando las marcas que apoyan al Estado de Israel, como Starbucks, Disney, McDonald's, y también, bueno, que se expresan en las redes sociales y cosas así. Pero sí creo que lo más cualitativo de este nuevo movimiento es un nuevo movimiento estudiantil, que les voy a contar un poco de eso, pero también para explicar las demandas del movimiento, el más masivo, ¿no?, es el alto al fuego y parar los bombardeos de Gaza. También muchas personas hablan en contra, y en todas las movilizaciones se habla en contra de que los Estados Unidos manden armas al Estado de Israel, y también se habla mucho del fin de la ocupación y una Palestina libre. Y en ese marco, como explicaba Chippy, ¿no?, el 68% de la población de los Estados Unidos está por el alto al fuego, ¿no? Pero el Congreso, y también tampoco Biden, ni los republicanos, ni incluso Bernie Sanders está a favor de eso. Y en vez de eso, Biden quiere dar $14 billones a Israel como parte de un paquete militar de $104 billones, que también sería para Ucrania y para Taiwán, para continuar, ¿no?, las tensiones entre los Estados Unidos y China. Y bueno, en ese marco hay un cuestionamiento bastante grande al gobierno Biden, ¿no? Incluso 400 trabajadores federales firmaron una carta en contra, trabajadores federales del gobierno Biden, ¿no?, firmaron una carta por el alto al fuego y hablando en contra de Biden. En las movilizaciones hablan de Biden, lo llaman de Genocide Joe, Joe del genocidio, ¿no? Y bueno, eso puede claramente afectar a las elecciones presidenciales, como explicaba Chippy, porque, bueno, aunque
la población árabe en los Estados Unidos es una minoría, sí tiene mucho peso en algunos estados que se llaman los swing states, que pueden definir las elecciones. Y en ese marco, por ejemplo, el apoyo a Biden entre la población árabe cayó de casi 58% al 18%, ¿no? Y en ese marco le abre una crisis al gobierno Biden, que está siendo muy cuestionado en las calles y incluso más allá de las calles, que la gente puede claramente ver que la falta de democracia, ¿no? Si la mayoría de personas quieren alto al fuego y el gobierno Biden sigue apoyando a Israel y también sigue queriendo darle más dinero, más armas. Entonces abre una crisis importante para el gobierno Biden, que obviamente tiene la necesidad estratégica para el imperialismo de los Estados Unidos, mantener una relación muy estrecha con Israel, que está, bueno, conectado a los intereses imperialistas en la región, pero que tiene una crisis importante en los Estados Unidos que le puede costar las próximas elecciones que vienen en un año. Y en ese marco, bueno, Biden tuvo que hablar un poco de una pausa humanitaria y cosas así, aunque, sigue apoyando el genocidio que estamos viendo en Gaza. Y en ese marco, bueno, vemos actos grandes en los Estados Unidos, algunos organizados también por grupos palestinos y árabes, que dicen, por ejemplo, uno que se llama Within Our Lifetime, que quiere decir dentro de nuestra vida vamos a conseguir una Palestina libre. Otras organizaciones de jóvenes palestinos con una protagonización muy grande de mujeres jóvenes que están a línea de frente y movilizándose. Y como también expliqué, bueno, hay muchos sectores judíos que hacen parte de este gran movimiento. Y bueno, como dije, creo que lo más nuevo es que hay un movimiento estudiantil muy fuerte que está siendo parte de este movimiento. Y en los Estados Unidos el movimiento estudiantil venía de un momento muy débil, había poco movilización estudiantil, pocas movilizaciones en las universidades. Yo doy clases en la universidad y casi nunca había movilizaciones y bueno, fuimos a casi nunca movilizaciones a 4 días a la semana. Hay movilizaciones en la universidad aquí en Nueva York. Y bueno, en ese marco hay días que los estudiantes hacen actos, salen de la universidad. Tengo varios alumnos que tienen familia, que están en Gaza, alumnos que tienen familia, que tienen familiares que murieron en estos bombardeos. Y entonces en ese sector hay gente que nunca se movilizó antes. Que se están movilizando ahora, y bueno, algunos también que vienen del movimiento Black Lives Matter y que también se están movilizando ahora. Y sí, creo que en todos los eventos, los actos, se habla, ¿no?, del espíritu del movimiento antiimperialista contra la guerra en Vietnam, que consiguió, ¿no?, que al lado de, bueno, la resistencia de las personas en Vietnam, que consiguió que los Estados Unidos salga de Vietnam y se está hablando mucho de ese espíritu, de la necesidad de retomar ese espíritu, ¿no? También estamos viendo jóvenes que están haciendo actos para bloquear directamente a los barcos que llevan armas a Israel y también, o sea, bloquear las fábricas que hacen armas para Israel. Y también movilizaciones en contra muchas veces a demócratas, que también, bueno, como estaba explicando, es una crisis para el Partido Demócrata. Incluso actos en la oficina de Bernie Sanders. Como sabemos, Bernie Sanders, era el sector que se decía socialista y que dialogaba mucho con una juventud que empezaba a cuestionar el capitalismo. Bueno, ahora Bernie Sanders no dice alto al fuego, dice pausa humanitaria y está haciendo actos enfrente
actos de personas que muchas veces apoyaron a Bernie Sanders en el pasado, que están afuera de su oficina diciendo Bernie está apoyando al genocidio, ¿no? Hay también sectores de trabajadores que se están movilizando. Bueno, más que nada hay muchas resoluciones de varios sectores del movimiento obrero que dan apoyo al alto al fuego, varios sindicatos que tienen resoluciones en ese marco, pero hay algunos que están yendo más allá de eso, ¿no? Por ejemplo, los obreros de Starbucks, que como saben vienen de un proceso de sindicalización con más de 300 Starbucks que hicieron sindicatos. Bueno, mañana se movilizan y hay un día de huelga por contrato, porque quieren un contrato, pero también porque están hablando en contra de la persecución a los trabajadores que apoyan a Palestina y hacen este acto mañana, esta huelga, con apoyo de los judíos JVP, los judíos, las voces judías por la paz. Van a hacer ese acto mañana de conjunto. También hemos visto trabajadores de salud que han hecho movilizaciones hablando de, bueno, la brutalidad y los bombardeos de los hospitales. Aquí en Nueva York, Left Voice ayudó a organizar un acto con un grupo que se llama Trabajadores de Salud por Palestina, con más de 300 trabajadores de salud que vinieron a hablar del alto al fuego y en solidaridad con el pueblo palestino. Pero también, bueno, con el movimiento obrero sí hay que dejar claro que la burocracia sindical está aliada con el gobierno Biden, el AFL-CIO, el sindicato, la confederación de sindicatos más grande, ¿no?, de los Estados Unidos, ha estado totalmente apoyando al Estado de Israel y en ese marco, incluso cuando vimos una huelga muy importante en el último momento del UAW en las huelgas automotrices, el dirigente que se posicionó de forma muy progresista en la huelga, ¿no?, y que incluso ganaron importantes concesiones en este nuevo contrato. Bueno, ahora acabó de salir en un video con Joe Biden, básicamente apoyando a Biden, y también que en la vanguardia muchos sectores están diciendo, bueno, no queremos que los dirigentes sindicales apoyen a Biden y que a Genocide Joe, que está apoyando a este genocidio en Gaza. Y entonces sí hay una lucha abierta adentro de los sindicatos, hay una lucha abierta con esta nueva generación que está formando sindicatos, que quieren sindicatos combativos, que quieren sindicatos organizados en las bases, ¿no? Que también queremos que también ese sector quiere que los sindicatos bueno, apoyen a la lucha de los oprimidos del mundo, ¿no? Que quieren que nuestros sindicatos estén en solidaridad con Palestina. Y entonces eso es una lucha que está abierta ahora en varios sindicatos con esta nueva generación de trabajadores que está luchando por otro tipo de sindicato y que pueda usar los sindicatos como herramienta, ¿no?, para el apoyo a este movimiento por Palestina. Muy, muy interesante, Tati. Bueno, aprovechamos para darle difusión a la página web Left Voice y también todas sus redes sociales, donde pueden encontrar toda la cobertura de este movimiento que están haciendo desde allá. Y bueno, un poco para ver cómo es esta dinámica del movimiento de solidaridad en Francia, Philippe, si nos podés contar. También sobre Europa, algo nos adelantabas, pero para ver si la composición también hay más protagonismo de movimiento estudiantil, cómo es la participación desde los sindicatos, organizaciones de trabajadores en todas estas manifestaciones y protestas. Sí, bueno, en Francia es un poco diferente de los Estados Unidos, porque al haber tenido una represión tan fuerte, el movimiento no se expresa tan cotidianamente, ¿no?, como estamos viendo en Estados Unidos, con muchas organizaciones más de base, de juventud y todo. Hay una participación fuerte
en los días de manifestación que se organizan, incluso las manifestaciones que fueron prohibidas, la gente participaba igual, y a pesar de todo eso, ¿no? De las multas que ponían, de la gente que también que eran detenidas o eran bastante, había mucha gente que participaba, y ahora que hay una pequeña apertura donde se permite más participar, las marchas son bastante importantes. Pero no, lo que está faltando justamente por el momento son tal vez más organizaciones. Es verdad, es un movimiento de vanguardia amplia, como se llama en Estados Unidos. Falta un poquito más, tal vez en Francia, empiezan a usar comités en varias universidades, algunos reuniones que se organizan entre 50 y 100 personas, puede haber en algunas universidades. El movimiento obrero por el momento, bueno, desde las direcciones, no tiene una política bastante timonata, no dicen mucho, pero en lo que sí se empieza a ver, y sobre todo, es que lo que está pasando en Palestina, por lo menos como se traduce en Francia, es en una polarización importante. Entonces tenemos de un lado una parte de la población que apoya a Palestina, y por otro lado, de lo que se vio, y tal vez es una de las manifestaciones únicas en el mundo, es que este domingo se organizó desde el gobierno una marcha contra el antisionismo, que en realidad, una marcha contra el antisemitismo, que claro, tomaban como pretexto a actos de antisemitismo que se pudieron ver, pero en una maniobra tratando de manipularlo, justamente, no tanto porque le interese tanto la lucha contra el antisemitismo, sino para presentarlo como una manifestación que en el fondo era un apoyo, una forma de legitimar en el público francés e internacional, legitimar los ataques y el genocidio que lleva a cabo Israel. Y con respecto a lo que decía Tatiana, que es interesante, que está toda esa... era Cristian que lo decía, que toda esa derecha populista, de extrema derecha, que hoy en día se dice apoyar a Israel, justamente en esta manifestación que organizó el gobierno, en realidad son personalidades cercanas al gobierno y a la oposición de derecha que lo organizaron, pero bueno, que participó prácticamente todo un arco de partidos del régimen. Bueno, en esta manifestación participaron partidos y figuras como Marine Le Pen, por ejemplo, la extrema derecha, que de un partido que fue fundado por colaboracionistas con los nazis durante la ocupación en Francia. El mismo Zemmour, que viene de origen judío, que es de origen judío, pero que dijo que el general Pétain, por ejemplo, durante la colaboración, había protegido a los judíos en Francia. Por ejemplo, una visión completamente negacionista. Entonces, toda esa gente, y eso sin contar a todos los racistas en general de todos los partidos liberales del centro en Francia, que día a día votan leyes contra los inmigrantes, contra los musulmanes, etcétera, y que intentan en esta maniobra lavarse la cara, como apareciendo como luchando contra el racismo contra los judíos, pero al mismo tiempo refuerzan el racismo contra todo el resto en realidad, porque es eso lo que pasa. Y en esta manifestación de ayer vimos también participar la extrema derecha judía, que existen grupos de extrema derecha judíos organizados acá en Francia, en donde atacaron a sectores, por ejemplo, de la izquierda republicana que participó en esta marcha y que los insultaban, que golpearon a la gente que pasaba, etcétera. Es decir, eso es como que por más que no fue una marcha masiva, hubo varios miles. El gobierno fue más como un hecho político, decís. Claro, fue un hecho político importante, pero no fue masivo, pero muestra una polarización y con respecto a otro sector más de apoyo a Palestina.
pero como venimos discutiendo, los crímenes terribles, el ataque terrible de Israel sobre Gaza, lo que hizo a nivel mundial, y en Europa se ve mucho eso, es que puso en primer plano la cuestión palestina. Es decir, todo el mundo hoy en día tiene una opinión sobre lo que pasa en Palestina. Todo el mundo discute sobre la cuestión de la autodeterminación de Palestina, sobre el derecho o no de Israel de defenderse, etcétera. Es decir, la cuestión Palestina-Israel está en el centro de la discusión política a nivel internacional. Y bueno, como ya lo decía antes, el apoyo en Francia la situación es muy particular por esta cuestión de la represión, pero hay otros países como Inglaterra, España, Italia y otros países de Europa importantes de potencias mundiales en donde también se ve masivamente el apoyo a Palestina. Y eso tampoco no es muy bueno para Israel, porque al poner en el centro la cuestión de Palestina, se puede discutir la cuestión del apartheid en Israel. Filipe, una pregunta con respecto al Reino Unido, que se vieron movilizaciones muy masivas, las más importantes en muchas décadas. ¿Esto ya se había dado en otras oportunidades por la causa palestina? O sea, ¿por qué ahora se volvió tan masivo? Lo que se viene comparando es más bien con la invasión de Estados Unidos en 2003 en Irak. Se viene comparando más bien con este movimiento y creo que bueno, las imágenes y el hecho que no haya, que se permitan también esa expresión enorme, muestra que hay un apoyo mundial importante y en el Reino Unido particularmente hacia la causa palestina. Y además en el Reino Unido lo que es interesante es que hay sectores de militantes, pero también de sectores de trabajadores que como en Estados Unidos intentan llevar a cabo acciones que o bloqueen el envío de armas a Israel, o que bloqueen o que denuncien empresas que fabrican armas, y también lo que se está viendo incluso también en Francia son denuncias a empresas, no solo los que venden armas y fabrican, sino empresas que apoyan a Israel. McDonald's, por ejemplo, en Francia tuvo que sacar un comunicado para decir que ellos no apoyan a Israel y por la paz, etcétera, por miedo al boicot, ¿no? Y también otras empresas francesas que apoyan a Israel y que, bueno, y que se ve, bueno, con una forma de campaña también por el apoyo a Palestina. Me parece que estas cuestiones son importantes, lo que decía también más al comienzo. En España el gobierno tuvo que salir, por más que apoyan a Israel y todo, pero tuvieron que salir a pedir un alto al fuego, por ejemplo, y que es por cuestiones también de presión popular y de lo que estamos viendo, que es terrible, ¿no? Expuesto al mundo entero, como decía Cristian, un genocidio en vivo. Entonces, creo que eso explica mucho la masividad de sectores en ciertos países como el Reino Unido, que también, no olvidemos, el Reino Unido viene atravesando una crisis política importantísima, social y política importantísima desde por lo menos el Brexit. Entonces, creo que hay muchas cosas que se acumulan y que explican. No es simplemente, obviamente, la cuestión de Palestina, pero también es un clima general más complejo y general, como decía, que puede explicar la masividad del apoyo a Palestina en el Reino Unido. Y bueno, en el caso también de Revolución Permanente de Francia, también sugerimos, todos los que quieran seguir la cobertura, lo pueden hacer desde las redes sociales de Revolución Permanente y también desde su página web. Y
Bueno, un poco o sea, recién abordábamos todo lo que es el movimiento de solidaridad internacional con sus protagonistas que lo están viviendo en diferentes países, pero también todo el conflicto entre el Estado de Israel y Palestina ha generado o sea, algunos debates también al interior de la izquierda, sobre todo en relación a la estrategia y los métodos de Hamas. Y queríamos tomarlo también en este intercambio para preguntarte, Chipi, cuáles son esas diferencias centrales, los puntos centrales de polémica que hay hoy en día. No, digo, primero lo que hay que decir es, antes del debate en la izquierda, la enorme hipocresía de los distintos gobiernos y del sistema de medios hegemónico en Occidente que está avalando el genocidio que se está realizando y que niega el derecho del pueblo palestino a enfrentar la ocupación, ¿no? Y eso se da de la mano de, como decían ellos, persecuciones a quienes se manifiestan en los distintos países e intento de silenciar a quienes levantan otra voz. Lo vivimos nosotros acá en Argentina con la campaña contra Miriam Bregman, después de que en el debate presidencial señaló, a la vez que le dolían las víctimas civiles, que la base de este conflicto estaba en la política de ocupación y apartheid del Estado de Israel sobre el pueblo palestino. Y un intento de silenciamiento general y un tratamiento de medios que es desde el punto de vista de la guerra de Israel, donde se está la de sumisión del pueblo palestino. En el caso de la gran mayoría de toda la izquierda mundial, se está movilizando del lado del pueblo palestino, empujando las movilizaciones, que es lo que corresponde, partiendo de señalar la diferencia entre opresores y oprimidos, ¿no? En este caso ocupantes y los que sufren la ocupación. Y por eso nuestro lado está del pueblo palestino contra la acción que está llevando el Estado de Israel, ¿no? y su derecho a resistir y enfrentar esta ocupación y las políticas de apartheid. En ese terreno se ha dado el debate entre quienes, partiendo de ese derecho a resistencia, bueno, no cuestiona la estrategia o el programa de Hamas, y quienes decimos que no compartimos esa estrategia, sin que eso signifique no estar incondicionalmente del lado del pueblo palestino. Y en nuestro caso, cuestionando para el planteo de poder lograr la real autodeterminación del pueblo palestino, señalar que las víctimas civiles no van en favor de esa lucha de que el pueblo palestino pueda lograr su objetivo. Por eso lo hemos cuestionado fuertemente, y que está detrás de una estrategia que nosotros sostenemos, que es la lucha por una Palestina obrera socialista, donde puedan convivir en paz árabes y judíos. Desde ya una dirección que es teocrática no tiene ese objetivo, y por eso no hace las acciones que realiza. Lo que también se está viendo a nivel internacional es que el fracaso de la utopía de los dos estados, la idea, está llevando a que sectores crecientes planteen la necesidad de una Palestina laica, democrática, donde convivan en paz árabes y judíos, con lo cual nosotros estaríamos de acuerdo si se vehiculiza, pero sabemos que sin una lucha de la clase trabajadora, porque sea la que dirija esta lucha, y con un objetivo socialista, esto no se puede materializar. No es que nosotros ponemos la precondición para la autodeterminación del pueblo palestino, que tenga un carácter socialista. Nosotros defendemos su derecho a la autodeterminación incondicionalmente, pero sabemos que por direcciones burguesas o que apunten a su alianza con los regímenes burgueses de la región, no es como se va a poder lograr este objetivo, ¿no? Que es terminar con la opresión que viene sufriendo el pueblo palestino y que tenga derecho a su autodeterminación. Y a la propia población judía le decimos, no es con el ideal del sionismo de la opresión sobre el pueblo palestino que van a lograr su emancipación, sino, como decía, no hay ningún pueblo será libre mientras oprima a otro. Y este es el diálogo, digo, con los que, porque hay una parte minoritaria de la población israelí que denuncia que los hechos de Hamas se deben a la política de Netanyahu. Y lo denuncian muy fuerte, lo venían denunciando antes, incluso lo califican como fascista a Netanyahu. Digo, representación parlamentaria minoritaria dentro del propio Parlamento israelí, que son perseguidos, y una parte de los familiares ataca la operación militar de los familiares de los rehenes
atacan la operación militar y plantean la negociación como estrategia, y ha habido movilizaciones a la propia vivienda de Netanyahu más numerosas, ¿no? Ahora, insistimos, parte de los que quieren la colaboración con el pueblo palestino, bueno, venían sosteniendo la salida de la internacional de los dos estados. Lo que pasa es que eso es una salida que ya se ha visto fracasada. Uno podía decir, estaba en la misma firma de los acuerdos, el fracaso. Bueno, pero eso es lo que ha pasado hasta ahora, ¿no? Insisto, la línea de Netanyahu era anular, que no exista más la cuestión palestina, ¿no? Esta venía siendo su estrategia. Los estados que estaban detrás de esto, auspiciados en parte por Estados Unidos, de los acuerdos de Abraham hechos por Trump y ahora continuados por Joe Biden. Que ahora están en pausa. Bueno, todo esto ha quedado... es imposible para los gobiernos árabes aceptar esto, liquidar la cuestión palestina, cuando en sus poblaciones, si esto se da en los países occidentales, imagínense ustedes, ¿no? Las movilizaciones de masas son en todo el mundo. Acá en Argentina nosotros tenemos un gobierno, y más que un gobierno tenemos un candidato, no, o sea, no solo Milei, como toda la ultraderecha internacional antisemita y nazi, se alinea con Israel, con esta aparente paradoja, sino que Sergio Massa ha estado a la derecha de la política oficial que ha tenido el gobierno de Alberto Fernández, que ha votado con los 120 países en la ONU, mientras el candidato Sergio Massa ha declarado prácticamente indistinguible de la política de Biden, bien como empleado de la embajada norteamericana, y han votado resoluciones insólitas que han firmado los jefes de bloque, en realidad no se votó en el Parlamento, sin pronunciarse ni siquiera por el alto el fuego y el freno del genocidio, ¿no? Y bueno, acá Miriam ha tenido un reconocimiento, yo estaba en las marchas que hemos hecho con ella de toda la comunidad palestina por su valentía, ¿no? En el debate presidencial, y nosotros hemos defendido en el Parlamento la causa y la lucha del pueblo palestino, y vamos a seguir haciéndolo, obviamente, y en las calles, y creo que ahora en Argentina la política está muy cruzada por el balotaje, obviamente, y hay una defección en cuanto a la movilización muy grande de sectores del Unión por la Patria, el Frente de Todos, que se decían solidarios con el pueblo palestino y no han movilizado, se han subordinado a la política de Massa, y yo creo que después del balotaje va a haber un fortalecimiento posiblemente de las movilizaciones en solidaridad con el pueblo palestino y para enfrentar el genocidio. Ha sido muy valiente la actitud de Nora Cortiñas, referente histórica, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, que ha estado en las marchas, y Pérez Esquivel, y Adolfo también. Pérez Esquivel, que también estuvo y leyó el manifiesto, no de la última, sino de la anteúltima, y bueno, y sin medias tintas, ¿no?, en cuanto a la solidaridad con la lucha del pueblo palestino, pero donde también vemos un intento de cercenar el derecho a la movilización, porque en las universidades se está haciendo una campaña importante, están por terminar las clases en apoyo al pueblo palestino, y hay un intento de la DAIA, que tiene una dirección alineada con el PRO acá en Argentina, sería la representación de la comunidad judía, pero cuestionada por muchos sectores de la comunidad judía, esa representación, insisto, muy alineada con el PRO acá en Argentina, que bueno, está alargando una campaña de atacar a la izquierda y criminalizar, o acallar, o crear terror para acallar y que nadie pueda denunciar los crímenes del Estado de Israel que está llevando adelante ahora con el gobierno de ultraderecha de Benjamín Netanyahu, ¿no? Entonces, me parece que eso hay que tenerlo en cuenta también, que es un intento de disciplinamiento general en todos los países, es ese mismo modus operandi, a todos los que hablan callarlos. Bueno, se hablaba de Gran Bretaña, Jeremy Corbyn, Keir Starmer, actual líder del Partido Laborista, impulsó su separación del Labour Party con la acusación de que era antisemita, algo insostenible, pero sin embargo es la campaña que llevan en todos lados y que es una campaña que, bueno, hay que dar la vuelta. Digo, otro hecho en Argentina, viene ahora dentro de poco Roger Waters a tocar, y tanto en Uruguay como en Argentina no le quieren dar lugares en los hoteles para traer a los músicos, ¿no? Por el lobby que está haciendo. Por su apoyo al pueblo palestino, ¿no? Su conocido apoyo al pueblo palestino. Entonces, digo, todo este intento de acallar, bueno, es muy importante y hay que enfrentarlo. Y nosotros, de todas las organizaciones que están en la izquierda diario, bueno, están empujando con todo la movilización, la lucha de lo que, la analogía que tomaba Tatiana del movimiento de Vietnam es lo que se da,
bueno, es muy importante porque toda una generación está enfrentando una política proimperialista, insisto, sin el aval del imperialismo norteamericano y los gobiernos imperialistas europeos, este genocidio no se está llevando adelante y está ese movimiento rompiendo la estrategia de deshumanización y naturalización del asesinato y del genocidio que está llevando adelante Netanyahu contra el pueblo palestino, ¿no? Me parece que eso se está empezando a quebrar de a poco y esta maniobra de querer acallar las críticas, bueno, se está dando vuelta. Digo, y partiendo de que en nuestro caso cualquier actitud realmente antisemita la atacamos y la condenamos, pero criticar al Estado de Israel, como se decía, no tiene nada que ver con el antisemitismo, es criticar el hecho de que un Estado que está llevando adelante un genocidio y que se sostiene sobre la base de un régimen de apartheid, es decir, de segregación étnica o racial, como se quiera decir, sobre el pueblo palestino, ¿no? A los que consideran inferiores y a los que van creando en su población la idea y el sentido común de que tienen que aniquilarlos, ¿no? Porque eso se crea todo un conjunto de ideologías para decir el aniquilamiento está bien. Y vos lo ves en los comentarios que hacen en las redes sociales, ¿no? Siempre justificando esto. Matamos población civil, porque los usan de escudo humano. Destruimos el hospital, ahí abajo tienen el túnel. Y hoy se vio lo del hospital Al-Shifa, reitero. Toda esa parafernalia que habían dicho y todo lo que había, falso. Nada de lo que ellos decían que había en ese hospital estaba, y mientras lo cercaron, murieron bebés prematuros. Bueno, lo que están haciendo son reales crímenes de guerra, insisto, sobre la población palestina, ¿no? Se ligan estos dos, limpieza étnica y una práctica genocida, ¿no? Que tampoco es casualidad que en Argentina los que niegan el genocidio sean los que están del lado del Estado de Israel y en su práctica de genocidio sobre el pueblo palestino. Bien. Bueno, ahí para leerles ya estamos finalizando algunos de los comentarios que nos llegaron al chat del vivo en YouTube. Por ejemplo, alguno dice, muy importante la campaña de solidaridad internacional para denunciar lo que está pasando y los bloqueos de la clase trabajadora para enfrentar las políticas imperialistas de los gobiernos. También escriben, los trabajadores y trabajadoras de la salud sentimos como propia la desesperación de nuestros hermanos del equipo de salud palestino asediados mientras intentan dar asistencia sin recursos fuera Israel de Gaza. Palestina vencerá. Bueno, estos son algunos de los mensajes que fueron llegando. Y para finalizar, muy breve, preguntarles cómo siguen las acciones, ¿no? Entiendo que en Argentina el 25 de noviembre, que es el día de lucha contra la violencia hacia las mujeres, va a haber una convocatoria también donde se van a nuclear un montón de organizaciones en defensa de la causa palestina, pero bueno, a Tati y a Filip preguntarles si hay acciones estos próximos días que estén convocadas para que nos cuenten también, e invitar a todos los que están mirando a que sigan toda esa cobertura. Sí, bueno, en Francia el sábado que viene va a haber varias manifestaciones, bueno, en París, pero en varias ciudades de todo el país, llamadas por las distintas organizaciones que se vienen reagrupando estos últimos, bueno, desde el comienzo de la guerra, y bueno, vienen llamando, y bueno, la cuestión de ver ahora es si pasa algo en un movimiento obrero, si hay alguna acción, alguna huelga o algo más de apoyo más concreto, además de las manifestaciones, que bueno, que siga el ejemplo de otros sectores de la clase obrera de países vecinos, ¿no? Pero así que bueno, lo que es seguro que este fin de semana va a haber una manifestación, y que van a seguir las movilizaciones mientras siga toda esta matanza, seguro. Y también lo que es interesante para ver en los próximos días es si en el movimiento estudiantil se puede desarrollar lo que está de apoyo a Palestina, se transforma en algo más y que más potente, y que pueda reagrupar un sector importante del movimiento estudiantil y que le dé una nueva vitalidad a la movilización, y no solo para apoyar, pero también para ir en contra de los giros
autoritarios y de represión del gobierno. Y Tati, de Estados Unidos, ¿hay acciones ya convocadas para los próximos días? Sí, como les decía, hay acciones todos los días en varios lugares de la ciudad. Entonces, sí, definitivamente van a haber movilizaciones en los próximos días. Y por un lado son movilizaciones, bueno, por el fuego, pero también se está viendo movilizaciones y actos en contra de la represión que está sufriendo el movimiento, especialmente en las universidades. Por ejemplo, bien antes de este live stream, yo vine de la Universidad Columbia University, que es una universidad muy importante de los Estados Unidos, que bueno, en esa universidad básicamente suspendieron a dos organizaciones, los Estudiantes por Palestina y la organización estudiantil de los Judíos por la Paz. Y ¿Los entonces suspendieron que dos, no los dejan entrar a la universidad? no dejan que esas organizaciones organicen más actos en la universidad. Entonces, no es en contra ni un estudiante en particular, pero suspendieron a la organización. No pueden llamar actos en la universidad, se supone que no pueden llamar reuniones más en la universidad. Y bueno, vine ahora de un acto muy grande enfrente de la universidad, que había mucha policía afuera, ¿no? Para que la gente no pueda entrar. Pero bueno, por afuera de la universidad, muchas personas, no solo de esta Universidad Columbia, sino también, bueno, de CUNY, a donde trabajo yo, de otras universidades de la ciudad, y bueno, todo el movimiento estuvo afuera denunciando, ¿no?, esta represión. Y obviamente diciendo que es absolutamente ridículo la universidad decir que quieren... que quieren apoyar a los estudiantes judíos, pero están suspendiendo a organización judía, ¿no? Es absolutamente ridículo. Entonces, bueno, vine de ese acto y también, bueno, este viernes va a haber un día de movilización, especialmente estudiantil, por Palestina. Ya hay varios actos llamados ese mismo día en varias universidades, que más o menos la dinámica ha sido que hay movilización en la universidad y después hay concentración en algún parque o en la calle, ¿no? Hay ya un llamado a trabajadores de salud que van a hacer un acto ese día, y bueno, hay actos en varias universidades y después una concentración grande más tarde. También para explicar, ¿no? En la universidad que yo estoy, estamos pensando mucho cómo podemos unificar, ¿no?, el movimiento estudiantil y el movimiento obrero, el movimiento estudiantil con los docentes, y este domingo, por ejemplo, vamos a hacer un acto en la casa del presidente de nuestra universidad, hablando en contra de la represión del movimiento por Palestina, pero también hablando por que no nos dan suficiente dinero en la universidad, que no pagan a los docentes, que la universidad no tiene suficiente dinero. Entonces vamos a hacer un acto en la casa del presidente de la universidad este domingo. Y bueno, más allá de eso, como Left Voice estamos también haciendo varios eventos y cosas así. Ayer también hicimos una reunión con más de 80 trabajadores, estudiantes, incluso estuvo algunos trabajadores de Amazon en nuestra reunión, ¿no?, para discutir un poco la tarea de los revolucionarios en todo esto, ¿no? Para discutir, bueno, por un lado, la necesidad de la unificación del movimiento obrero y el movimiento estudiantil, del protagonismo del movimiento obrero que puede parar las armas al Estado de Israel, ¿no? Y también, bueno, también por la lucha por el socialismo, ¿no?, en los Estados Unidos, pero también por una Palestina libre, laica, donde, bueno, los árabes, judíos, musulmanes y todas las personas puedan vivir en paz. Entonces discutimos con este evento, con varias personas, cómo podemos, ¿no?, tirando abajo el capitalismo, que, bueno, generan divisiones que benefician, ¿no?, los empresarios, los capitalistas del mundo, en Palestina, pero también en los Estados Unidos, en el mundo entero,
cómo podemos tirar abajo este sistema capitalista y luchar, ¿no? Por el socialismo. Y entonces desde el Left Voice estamos también discutiendo eso y también obviamente impulsando y ayudando a impulsar una campaña contra los trabajadores, los estudiantes que están siendo perseguidos por luchar en defensa a Palestina, y decimos, ¿no? Si tocan a uno, tocan a todos. Y entonces, bueno, con esa perspectiva también estamos discutiendo, y con este cuestionamiento al gobierno Biden también estamos discutiendo la necesidad de la construcción de un partido en los Estados Unidos, de trabajadores y estudiantes, ¿no? Que luche por el socialismo, sin empresarios, sin la burocracia sindical, especialmente cuando vemos, obviamente, que el mal menor está ahora apoyando un genocidio en el Estado de Israel, y en ese marco la necesidad de construir una alternativa política está muy planteada y se está discutiendo desde aquí en los Estados Unidos. Bueno, muchas gracias a la que estaban escuchando. Es ya para despedirlos y despedirlas. Tati Cosarelli, de Left Voice, muchas gracias por tu participación de Estados Unidos. Philippe Alcoy, escuchaban antes de Francia, de la organización Revolución Permanente. Y bueno, despedimos también a Cristian. No sé si vos querías agregar algo más. Solo la importancia de que el movimiento feminista acá en Argentina convoca el 25, como vos decías. Ya estuvo en la marcha del 18 leyendo un manifiesto muy bueno de apoyo al pueblo palestino, y la importancia de masificarlo también acá, romper con la indiferencia y bueno, y que una generación militante se haga peleando en solidaridad con un pueblo que está luchando por su derecho a su autodeterminación, y contra la opresión, y que es la lucha contra el imperialismo, que es el que está sosteniendo esto, ¿no? Entonces me parece muy importante que el hecho de conmoverse por las escenas terribles que vemos lleven a la militancia, insisto, en un mundo que está cada vez más complicado para los pueblos si no se organizan y lucha la clase trabajadora y todos los sectores explotados y oprimidos en forma independiente para un sistema que no nos ofrece nada más que nuevas masacres, ¿no? Entonces creo que hay que pensar en esa perspectiva, pero viendo como muy auspicioso todo el movimiento de masas que se está desarrollando en el mundo y que es algo muy positivo y que está poniendo en crisis, esta estrategia de aniquilamiento del pueblo palestino que se está llevando adelante, ¿no? Así que bueno, eso, y invitar en nuestro país, obviamente, a las compañeras y compañeros a tomarlo, y sobre todo a la juventud, ¿no? A ponerle todas las ganas para organizar también en nuestro país un gran movimiento de apoyo a la lucha del pueblo palestino. Bien, bueno, muchas gracias, Chipi. Y bueno, este será uno de los primeros vivos. Sigan conectados también en La Izquierda Diario para ver toda la cobertura, distintas convocatorias. Muchas gracias a todos y todas los que estuvieron conectados, o los que vean después el video, y por comentar. Les pedimos, como siempre, que se suscriban, que dejen likes y que compartan este video para darle más difusión y poder también interpelar y llevar y extender esta campaña de solidaridad en apoyo al pueblo palestino. Muchas gracias y nos veremos la próxima.